Bueno, qué alegría tan grande volver a estar con ustedes para compartir la palabra de Dios. Estamos concluyendo básicamente el tema de la adoración, porque hemos considerado que es un tema al cual debemos darle importancia, ya que fuimos hechos para adorar a Dios. Básicamente el ser humano fue hecho para rendirle adoración a Dios, de tal manera que necesitamos aprender cada vez más cómo adorar a Dios, de tal manera que esa adoración la reciba el Señor. Yo no sé cuántos de ustedes han visto ¿cómo es que se llama esto? Esa serie de National Geographic o en otras series, cómo las diferentes culturas adoran, ¿no? Y es asombroso las cosas que adoran. Adoran serpientes, ratones, ratas, adoran murciélagos y adoran imágenes hechas por las manos del hombre, ¿sí? Que tal vez es lo que menos nos impresiona, pero todos esos a la luz de la palabra de Dios son ídolos, ídolos que deshonran las personas que los adoran. De tal manera que los cristianos no podemos ser ignorantes de cómo adorar a Dios. Y la Biblia nos amonesta que nosotros los cristianos podemos también ofender a Dios con una adoración vana, con una adoración ritual, con una adoración que solo llega al techo, pero que no llega al corazón de Dios. De tal manera que es un tema que de verdad necesitamos ponerle cuidado. ¿Qué significa adorar? En Filipenses el capítulo 3, el verso 2 y 3. Filipenses capítulo 3, versos 2 y 3, el apóstol Pablo dice lo siguiente: cuídense de los perros, cuídense de los malos obreros, cuídense de la falsa circuncisión, porque nosotros somos la verdadera circuncisión, los que adoramos a Dios en espíritu, los que adoramos a Dios en espíritu y nos gloriamos en Cristo Jesús, no poniendo la confianza en la carne. Fíjense que este texto está expresando que los verdaderos cristianos adoran a Dios, pero lo adoran ¿en qué? En espíritu, ¿cierto? En espíritu y en verdad. Te pusieron una trampa. Yo creo que Steven. Bueno, perdón por la interrupción. Podemos preguntarnos, ¿ha dado Dios indicios claros de cómo adorarlo? ¿Nos ha enseñado Dios cómo adorarlo de verdad? Y la palabra de Dios nos dice que sí. Y hace 15 días, recuerdan, 3 semanas, especialmente ustedes dos tomaron muy bien la lección, Marcelita y Federico, y después me dieron la lección de cómo ellos tomaron nota de lo que era la adoración, las dos cosas básicas y fundamentales de la adoración, el mínimo irreductible de la adoración, que era adorar a Dios ¿en qué? En espíritu y en verdad. Y pasamos un tiempo estudiando eso, qué era adorar a Dios en espíritu y qué era adorar a Dios en verdad. Este tema que quiero compartir hoy tiene como objetivo contribuir a que seamos mejores adoradores, que aprendamos más sobre la adoración, que si usted ya es un adorador, pueda llenarse de muchos más elementos, de muchos más argumentos bíblicos para que su adoración sea más perfecta, llegue más al trono de Dios. Y si usted sabe poquito de la adoración, que hoy pueda también asimilar este tema e incluirlo en su vida diaria. Todo lo que hacemos, dice la Biblia, debemos hacerlo para la gloria de Dios, todo. Dice, todo lo que hagáis, hacerlo para la gloria de Dios. El que usted cocine, el que maneje, el que atienda a un enfermo, el que barra la iglesia o barra su casa, dice que todo lo que hagamos, lo hagamos para la gloria de Dios. ¿Cuánto más entonces cuando adoramos a Dios? Debemos hacerlo para su gloria. Lo que creas sobre la adoración dará como resultado el tipo de alabanza que le des al Señor en tu vida personal y a nivel de comunidad. Entonces, hace 8 días respondí a cuáles son los elementos irreductibles de la adoración y expliqué eso, y hoy vamos a ver un poco más sobre qué es la adoración.
¿Cuántos de ustedes vinieron a adorar a Dios hoy? Levanten su mano. Amén. ¿Y eso qué significa? A veces presuponemos que sabemos qué es adorar, ¿cierto? ¿A qué vinimos, verdad? Y la definición más simple de adoración es rendir honor, reverencia, rendir culto a un ser superior. Y eso puede ser un ídolo o puede ser el Dios verdadero. Y las dos palabras más comunes que encontramos en el Nuevo Testamento y Antiguo Testamento sobre adoración es reverenciar, besar la mano en acción como señal de respeto. Así que la adoración implica un reconocimiento de aquel que es adorado. Cuando atribuimos gloria a otro ser diferente al que se revela en la palabra de Dios, estamos concediendo una vana gloria, una gloria sin contenido, inmerecida, porque solo Dios es digno de ser adorado. Solo Dios. Cuando Satanás tentó a Jesús, recuerdan que fue tan atrevido ahí en el desierto que le dijo: yo te puedo entregar todos los reinos de esta tierra si tú me adoras de rodillas. ¿Qué le dijo Jesús? Vete de mí, Satanás, porque solo al Señor adorarás y a Él solo servirás. En Apocalipsis, vemos en el Apocalipsis a Juan absolutamente asombrado, deslumbrado, cuando él tuvo la visión de millares y millares de seres que adoraban a Dios de día y de noche. A esos seres, a esos ángeles y arcángeles adorando a Dios, postrados. Todos sabemos que solo nuestro Dios tiene características que lo hacen digno de recibir este tipo de homenaje de parte de las criaturas. En Romanos capítulo 11, versos 36, y voy a pedir que me pasen las citas bíblicas en la versión Las Américas, por favor, versión Las Américas. Romanos 11, 36 dice: porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Por Él, para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, la adoración es el reconocimiento de la grandeza de Dios y la relación de asombro y devoción que esto debe provocar en nosotros. En nosotros debe provocar asombro, ¿cierto? Ese Dios, alguien definió que la adoración es la ocupación del corazón, no de tus necesidades, ni siquiera por sus bendiciones. Es el corazón ocupándose de Dios mismo, ocupándose de lo que Él es, de la esencia de lo que Él es. Entonces no se enfoca únicamente en lo que Dios hace. Cuando nos enfocamos en lo que Dios hace, y eso es bueno, eso es alabanza, ¿cierto? Te doy gracias, Señor, porque me diste el trabajo que te había pedido. Te doy gracias, Señor, porque me sanaste. Te doy gracias, Señor, porque obraste en ese hijo mío que estaba rebelde y tú lo estás cambiando. Te doy gracias, Señor, porque me das paz a mi corazón. Entonces, ¿eso es qué? Alabanza. Es el reconocimiento de todo lo que Dios hace por nosotros. Te doy gracias, Señor, porque me libraste. Esta mañana estuve a punto de una caída terrible hoy. Y cuando mi esposo estaba cerca, o sea, si él no está cerca, no sé qué me hubiera pasado. O sea, trastabillé, ¿cierto? Como todavía mis pies están no siento todavía los dedos de mis pies. Y cuando terminó eso dije: Señor, qué bueno eres, qué precioso, qué fiel, ¿no? Qué misericordioso. Cuando usted le da gracias a Dios porque lo libró de un accidente, ¿ya? Eso es alabanza. Y nuestro corazón tiene que estar lleno, sobreabundar de alabanza, nos dice la palabra de Dios. La adoración es el reconocimiento, es el asombro, es la admiración por lo que Dios es, por lo que Dios es, por la esencia de lo que Dios es. Él es perfecto en santidad, es perfecto en santidad. No se enfoca únicamente entonces en lo que Él hace, sino en lo que Él es. Él es digno de toda obediencia, Él es digno de todo honor, Él es digno de todo reconocimiento. Por eso Dios nos hizo a su imagen y semejanza y nos puso en nosotros la inteligencia, la capacidad racional de poder percibir la grandeza de Dios y poder darle ese reconocimiento. Nadie más en la creación puede hacerlo, ni las galaxias, ni las estrellas, ni el macrocosmos. El único ser que puede darle reconocimiento a Dios es el ser humano,
porque fuimos hechos a su imagen y a su semejanza. Alfredo Gibbs, en su libro sobre la adoración, y muchas de estas cosas que voy a estar compartiendo hoy tienen que ver con este autor, dice: no es lo mismo orar, alabar y adorar. Y hace 3 semanas les di ese ejemplo de la diferencia entre lo que era orar, alabar y adorar, en el ejemplo de este muchacho que se estaba ahogando, ¿recuerdan? Y entonces que cuando él se está ahogando, él pide auxilio, porque no hay nadie que lo pueda salvar, y resulta que aparece un hombre allí bien vestido, elegantísimo, y en el momento en que él está pidiendo auxilio porque se está ahogando, se tira, no duda, se tira al lago y lo saca, ¿sí? Y lo salva. Y entonces este muchacho se queda allí pues anonadado y le dice: gracias, 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 gracias por haberme salvado, gracias por haberme librado de la muerte, gracias, gracias. Y luego este hombre entonces lo invita a su casa y le dice que quisiera entablar una amistad más personal con él. Él va y se da cuenta que este hombre vive en una mansión espectacular en el mejor lugar de la ciudad, que es un hombre rico, que tiene títulos de nobleza, que tiene títulos de toda índole, pero que además es un hombre humilde, que es manso, que es un hombre generoso, que es tierno, que es compasivo, que es dadivoso, que tiene unas cualidades espectaculares. Y entonces ya de su gratitud, de su acción de gracias por salvarlo, ¿cierto?, pasa a la gratitud por haberlo cuidado y salvado y haberlo ayudado, y luego pasa a la admiración de lo que esa persona es. Entonces ahí vemos las 3 cosas, ¿no? La oración, que es petición; la alabanza, que es el reconocimiento por lo que él hizo por él, salvándolo de haberse muerto; y luego la admiración, que es lo que tiene que ver con adoración, por esas cualidades de ese ser asombroso, ¿ya? Primera de Pedro 3:18 dice: porque también Cristo murió por los pecados una sola vez, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Eso es lo que hizo Cristo por nosotros. Entonces, la adoración no se trata de rituales. Uno de los actos de los profetas que los profetas tuvieron que corregir al pueblo de Israel con más severidad fueron los actos externos de adoración, ¿sí? Hubo un momento en que el Señor tuvo que enviar varios profetas a reprender a su pueblo por una adoración vana que le estaban dando. En Amós capítulo 5, versos 21 al 23, Amós capítulo 5, este es un profeta menor, versos 21 al 23 dice así: miren lo que está diciendo el Señor al pueblo de Dios, que lo conoce y que sabe sobre quién es Él, ¿sí?, que conoce a Dios. Dice: aborrezco, desprecio vuestras fiestas, tampoco me agradan vuestras asambleas solemnes. Aunque me ofrezcáis holocaustos y vuestras ofrendas de grano, no los aceptaré, ni miraré las ofrendas de paz de vuestros animales cebados. Aparta de mí el ruido de tus cánticos, pues no escucharé siquiera la música de tus arpas. Qué duro, ¿verdad? Vuelvo a leerlo. Aborrezco, dice el Señor, desprecio vuestras fiestas, tampoco me agradan vuestras asambleas solemnes. Aunque me ofrezcáis holocaustos y vuestras ofrendas de grano, no las aceptaré, ni miraré las ofrendas de paz de vuestros animales cebados. Aparta de mí el ruido de tus cánticos. No escucharé siquiera la música de tu piano, ni de tus guitarras, ni de tus flautas, ni de tus, nada de eso. Imagínense que el Señor le mandara a usted y a mí una carta personal diciéndonos eso. Dile al pueblo, dice el Señor, que me enferman sus reuniones, sus asambleas, sus cultos. El Señor, ¿saben por qué hace esto? Porque el Señor no estaba recibiendo esos ritos, eran simples ritos externos. Eran ritos externos. Y eso fue lo que les mandó a decir el Señor a sus hijos con Amós. Era un ritual sin corazón. Un ritual sin corazón. Ellos hacían todo lo establecido por la ley. Se reunían, cantaban, daban ofrendas, diezmaban. Eran expertos en celebrar todas las fiestas, pero con sus vidas no mostraban que Dios era importante para ellos.
simplemente querían calmar sus conciencias asistiendo a un ritual cada semana. Para ellos era lo más importante. Era como decirle al Señor: ya fui a la sinagoga el sábado, ya te dediqué 1 hora, ya te canté 3 canciones, 20 minutos, ya te leí un salmo, ahora sí, olvídate de mí, voy a hacer mi vida a mi manera. Yo te pregunto a ti lo que me he preguntado a mí, me he preguntado a mí misma: ¿qué tan importante es el Señor para ti? ¿Qué tan importante Él es? ¿Es más que un partido de fútbol, que un partido de golf, que un partido de tenis? ¿Es más que la visita de un pariente importantísimo? ¿Es más importante que tu pereza, tu comodidad? ¿Cómo vienes el domingo a la iglesia? ¿Cuál es la actitud que traes cuando vienes el domingo a la iglesia? En Mateo capítulo 15, el verso 7 al 9, dice: hipócritas, bien profetizó Isaías de vosotros diciendo: este pueblo con los labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Palabras del Señor Jesús. Les estaba hablando a hombres que conocían la palabra, que conocían la ley y que la enseñaban a los demás, pero que no la vivían, y los llamó hipócritas. Con sus labios me honran, pero su corazón está lejos de mí. En vano me rinden culto enseñando como doctrinas preceptos de hombres. Entonces Jesús acusa a los fariseos de hipocresía y de adorar a Dios de palabras, y claramente lo expresa. Entonces, ¿a qué nos lleva esto? A entender que la adoración, la verdadera adoración, es algo que ocurre en el corazón del ser humano, que envuelve el intelecto, los sentimientos y la voluntad, que envuelve la esencia del ser humano, lo envuelve todo, ¿cierto? Que cuando tú estás adorando a Dios, envuelves todo tu ser, tu inteligencia, tu voluntad, tus afectos, que estás presente, que tu cuerpo está aquí, pero también tu intelecto y tu voluntad están aquí, que no está aquí tu cuerpo y tu mente está en otra parte. Él es un Dios santo. Un Dios santo que merece nuestra adoración con todo nuestro ser. La verdadera adoración implica un reconocimiento de la majestad, grandeza y superioridad del Señor, así como un corazón maravillado, postrado ante Él, maravillado por su majestad, maravillado por su grandeza, maravillado por su esencia. Un corazón que se maravilla porque eres el Señor. Dios es santo, santo, santo. Y nosotros somos pecadores, y nuestros pecados deben ser expiados. El pecador necesita reconciliarse con aquel que ha ofendido a Dios, para luego sí venir a su presencia y adorarlo. Adorar es ser tan grandioso, tan santo, pero al mismo tiempo tan misericordioso y tan compasivo, tan bondadoso, tan precioso, tan cercano. Dios se reveló en su creación, pero también se ha revelado en su palabra. Él es un Dios santo y nosotros somos pecadores. Necesitamos arrepentirnos y pedir perdón, y necesitamos reconciliarnos con Dios antes de adorarlo. Es verdad que hay una reconciliación que Dios hizo en la cruz del Calvario una vez y para siempre, ¿ya? Pero la palabra de Dios nos habla de que nosotros necesitamos permanentemente y continuamente tener una limpieza de corazón a través de la confesión sincera de nuestros pecados. Que no podemos venir delante del Señor con manos impuras, con corazones impuros, a presentar ofrenda a Dios. Dice que presentemos delante de Dios manos santas sin ira ni contienda. Que levantemos delante de Dios, que si tú has contendido con alguien, has peleado con alguien, que si tienes en tu corazón rencor o tienes una mala actitud con alguien, antes de venir a presentar adoración, te reconcilies en tu corazón, te limpies de tus pecados, ¿sí? A veces no somos conscientes delante de quién estamos, no somos conscientes a quién venimos a adorar. En el Antiguo Testamento, la adoración se describe como una fiesta solemne. ¿Cómo se describe? Una fiesta solemne, ¿cierto? Y para algunos estos términos son incompatibles, fiesta y solemnidad.
O sea, si es fiesta no puede ser solemne, y si es solemne no puede ser fiesta. Pero aquí se conjugan estas dos cosas muy claramente en la palabra de Dios, ¿sí? La Biblia conjuga estos elementos perfectamente entrelazados dependiendo el uno del otro. O sea, adoramos a un gran Dios digno de reverencia y de temor, pero adoramos a un Dios que es Padre, que es amoroso, que es cercano, que es fiel y que es lleno de misericordia. Hay un contraste maravilloso en nuestro Dios. Amén. Es un contraste extraordinario. Él es grande, Él es sublime, Él es eterno, pero Él es cercano, es un padre, es un amigo, es un consejero, está aquí, está presente las 24 horas del día, puede ir a su presencia con toda libertad. Nos dice que adoramos a un Dios grandioso, pero adoramos a un Padre. En Isaías capítulo 6, el verso 1 al 8, este es un pasaje que es muy difícil pasar por alto cuando estamos hablando de la adoración. Isaías 6, capítulo 6, versos 1 al verso 8. Y vamos a verlo acá en la pantalla, por favor. Quiero que ustedes noten la impresión que tuvo Isaías cuando él tuvo una visión de la gloria de Dios. Observen ustedes cómo él se sintió, qué pensó, cuál fue la actitud que él tuvo cuando él tuvo una leve brisna de la gloria de Dios, de a quién él estaba adorando, de quién era Dios. Isaías, por favor, ¿me lo colocas? Capítulo 6, verso 1 al 8. Entonces dice, es una visión que él tuvo, dice, cuando murió el rey Usías. A ver, en el año de la muerte del rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y la orla de su manto llenaba el templo, y por encima de él habían serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Continúa. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, santo, santo es el Señor de los ejércitos, llena está toda la tierra de su gloria. Y se estremecieron los cimientos de los umbrales a la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ay de mí, porque estoy perdido, porque soy hombre de labios inmundos, y en medio de un pueblo de labios inmundos habito, porque han visto mis ojos al Rey, al Señor de los ejércitos. Y el verso 6: entonces voló hacia mí uno de los serafines con un carbón encendido en su mano, que había tomado del altar con las tenazas. 7 y 8 ahora. Y con él tocó mi boca y dijo: he aquí, esto ha tocado tus labios, y es quitada tu iniquidad y perdonado tu pecado. Hasta allí. Quiero hacer notar esta impresión de Isaías, ¿cierto? Tan increíble. Dice que Isaías, Dios mismo le abrió los ojos a Isaías para ver más allá de la situación política en que se encontraba el pueblo de Israel en ese momento, y poder ver la gloria de Dios, un poquito de la gloria de Dios, ¿cierto? Y entonces, al ver la gloria de Dios, lo hizo ver la grandiosidad de su maldad, de su pecado. Nadie puede percibir a Dios en la esencia de lo que Él es sin percibirse a sí mismo. Si tú no te percibes a ti mismo quién eres, no puedes percibir a Dios. A veces nos igualamos con Dios, somos unos igualados, ¿cierto? Lo hizo ver la gloria de Dios, la altura de Dios, y él vio la bajeza de él. Dice: ay de mí que soy hombre y de inmundo de labios, y habito en un ambiente lleno de hombres, de un ambiente también inmundo. Dice: ay de mí, ay de mí. Entonces, en el hebreo, este ay de mí significa soy deshecho, soy deshecho. Isaías se sintió deshecho literalmente delante de la gloria de Dios, ante la santidad de Dios. Y ahí es donde está la compasión y la misericordia de Dios. Ese dúo, ¿cierto? De la grandeza, la sublimidad de Dios, y a la vez la misericordia y la bondad, porque dice que voló un ángel y tocó sus labios y le dijo: tu pecado es perdonado. ¿Ya?
Dice, y voló hacia mí uno de los serafines teniendo un carbón encendido y le dijo, es quitada tu culpa y limpio tu pecado. ¿Y saben qué es esto? La visión del Nuevo Testamento de Primera de Juan capítulo 1 verso 9, cuando dice, si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos ¿de qué? De toda maldad. Esta es la versión de Primera de Juan. O sea, buscar la presencia de Dios, y asombrarnos con la santidad y la magnificencia de Dios, no significa que nosotros no volvamos a pecar nunca más, porque eso no existe. Estamos pecando continuamente, pero lo que nos quiere decir es lo mismo que le pasó a Isaías, que podemos hacer lo mismo nosotros, ¿cierto? Al contemplar su grandeza y su majestad y ver nuestra bajeza, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tener un reconocimiento genuino de dónde está nuestro pecado, dónde está nuestra bajeza, y decirle, Señor, perdóname, porque yo, limpia mi corazón, santifícame, Señor, quita mi pecado. Señor, yo recurro a Primera de Juan 1:9, te confieso mi pecado. Y el verso anterior dice que si alguno dice que no ha pecado, sencillamente está haciendo a Dios mentiroso, porque todos pecamos continuamente. Necesitamos el perdón de Dios antes de ir a su presencia y decirle, Señor, te adoro, te bendigo y te exalto, ¿ya? Y podemos entonces, igual que Isaías, limpiar el corazón para ir a su presencia las veces que necesitamos, porque Él nos limpia de toda maldad. Es la experiencia que vive el cristiano continuamente. El profeta confiesa su pecado, confiesa su maldad, confiesa su bajeza, y eso lo levanta de su postración, lo levanta. Y entonces le puedes decir luego al Señor, cuando el Señor le dice, ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por mí? Le dice, heme aquí, Señor, envíame a mí. Estoy listo para ir, estoy preparado para ir, Señor, porque ya has limpiado mi pecado. Isaías fue deshecho para ser rehecho. La visión de Dios le hizo experimentar el perdón de Dios y lo hizo exclamar, heme aquí, envíame a mí. Entonces, cuando vamos en esa manera al Señor, somos equipados para servirle en cualquier ministerio, como Él quiera que le sirvamos. La confesión de pecados conduce a una mejor visión de Dios. La confesión de pecados, el reconocimiento de nuestro pecado, nos conduce a una mejor visión de Dios. Cuando pecamos y se nos da lo mismo, ¿cierto? Mentimos y se nos da lo mismo. Tenemos orgullo y soberbia contra alguien, como si nada ha pasado, porque es que así soy yo. Cuando tenemos actitudes soberbias y no perdonamos rápidamente al que nos ha ofendido, aunque no nos pida perdón, y mantenemos el orgullo, ¿qué le estamos diciendo a Dios? Sencillamente, no me interesa lo que tú digas en tu palabra. Me puedo presentar delante de ti, no importa cómo esté. No, señores, así no es. La palabra de Dios nos dice que Él es santo, 3 veces santo, y que Él merece un reconocimiento de nuestro pecado antes de presentarnos delante de Él. La visión correcta de Dios produce la necesidad de estar limpios de pecado, y esto nos ayuda a entender su grandeza, y ese proceso de confesar los pecados dura toda la vida. Toda la vida. Tenemos un Dios que se conduele de nosotros y que nos limpia y nos santifica y nos perdona. El Nuevo Testamento nos dice que tenemos un mejor pacto. La luz del Nuevo Testamento nos prepara para dar una adoración más reverente a Dios y más gozosa. Y esto es lo que presenta el pasaje de Hebreos capítulo 12, 18 al 25. Hebreos capítulo 12, 18 al 25. Versión Las Américas, por favor. El autor de la epístola de los Hebreos está haciendo un contraste, escuchen muy bien, entre la experiencia del Sinaí, del pueblo de Dios cuando llega al Sinaí a recibir la ley, y de la iglesia del Nuevo Testamento. Ese es el contraste que está haciendo en Hebreos capítulo 12, 18 al 25. Es el contraste, recuerden, del Sinaí, Antiguo Testamento, con la iglesia del Nuevo Testamento. Dice, porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego. ¿De qué está hablando? Antiguo Testamento. Y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad,
al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más. Está hablando de esa experiencia conmovedora, impactante que recibieron el pueblo de Israel cuando estaban al pie del Sinaí y cuando el Señor les iba a dar la ley, que dice que el lugar tembló, ¿cierto? Y que eso fue lleno de truenos y de relámpagos y de una voz que no podían soportarla. Sigamos. Sí, perdón. Porque no podían soportar el mandato. Y si aún una bestia toca el monte, será apedreada. Hasta el verso 25. Tan terrible era el espectáculo que Moisés dijo: estoy aterrado y temblando. 22. Y vosotros en cambio, ¿a quién se refiere? A la iglesia. Vosotros en cambio os habéis acercado al monte Sión y a la ciudad de Dios vivo, la Jerusalén celestial, y a miríadas de ángeles. 23. A la asamblea general e iglesia de los primogénitos que están inscritos en los cielos, y a Dios, el juez de todos, y a los espíritus de los justos hechos ya perfectos. Sigamos. Y a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la sangre de Abel. El 25. Mirad, que no rechacéis al que habla, porque si aquellos no escaparon cuando rechazaron al que los amonestó sobre la tierra, mucho menos escaparemos nosotros si nos apartamos de aquel que nos amonesta desde el cielo. Si ven ustedes el contraste, ¿no? Antiguo y Nuevo Testamento allí en Hebreos capítulo 18. El autor de la epístola entonces hace este contraste entre la experiencia de Israel al pie del Sinaí, cuando el Señor desciende para darle la ley, y lo que experimenta, y la iglesia cuando se reúne para rendirle adoración, y lo compara con Sión, ¿ya? La iglesia es Sión, el lugar de la adoración a Dios. El verso 18, fíjense que decía: porque no os habéis acercado a un monte que se puede tocar, ni a un fuego ardiente, ni a tinieblas, ni a oscuridad, ni a torbellino. Aquí no hay nada de eso. No hay ni fuego, ni torbellino, ni nada de esto. Dice el 22: vosotros en cambio os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad de Dios vivo, la Jerusalén celestial, a las miríadas de ángeles. Esto es lo que el Nuevo Testamento, en otras palabras, nos habla de lo que es la iglesia. Lo que los judíos experimentaron en el Sinaí no era más que la sombra de lo que la iglesia experimentaría y tendría en el Nuevo Testamento a raíz de la muerte de Cristo y de pertenecerle a Cristo. Nosotros los cristianos, los del Nuevo Pacto, experimentamos cada domingo cuando nos reunimos en la iglesia esa presencia de Dios que se hace allí mucho más real que cuando estamos individualmente, ¿ya? Que cuando estamos separados. Por eso es que es tan importante el congregarnos. Aquí lo está diciendo con mucha claridad el Nuevo Testamento. Dice: cuando se reúnen en la iglesia es algo parecido, pero obviamente no experimentamos lo mismo que experimentaron, este temblor tan terrible allá. Dice: pero es exactamente el mismo Dios. Exactamente el mismo Dios que estaba allá en el Sinaí es el mismo que está en medio de nosotros. Y a veces no lo comprendemos. Somos irreverentes delante de Dios tantas veces, ¿no les parece? Esto debiera evocar una reverencia mayor. Nuestra adoración a Dios, la música que tocamos, las canciones que cantamos deben exhibir nuestra reverencia a Dios. Las letras de las canciones debemos examinarlas, porque a veces son letras, antibíblicas que no honran a Dios. En el verso 28 y 29 del mismo capítulo, verso 28 y 29 de Hebreos, dice: sirvamos a Dios con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Ese fuego consumidor significa un temor sobrecogedor. Ese temor sobrecogedor no debe ser menos en el nuevo pacto. ¿Saben por qué? Porque ahora nosotros conocemos más la santidad de Dios por medio de Jesucristo. Porque ahora nosotros tenemos la Biblia completa, el Antiguo y el Nuevo Testamento.
Nosotros ahora somos mucho más conscientes de a qué Dios estamos adorando. Atención a esto, hijos de Dios. Mírenme acá, por favor. Los que están dormidos, despiértense. El hecho de que personas vengan a la iglesia y sean irreverentes y no tengan la actitud correcta, ¿sí?, y no sean consumidos por el Señor, es solo y únicamente por la misericordia de Dios. Esa misericordia que se ha desplegado no solamente en el Antiguo, sino en el Nuevo Testamento también, ¿ya? Pero no pasemos por alto a qué Dios estamos adorando, delante de quién estamos. La palabra de Dios lo que estamos oyendo es palabra de Dios, no de hombres. Dicen, adoren a Dios con temor y reverencia. Debe ser un temor sobrecogedor porque Dios es fuego consumidor. McCartney dice lo siguiente de la adoración: ¿qué tan santo es Dios? ¿Qué tan santo es Dios para que tengamos claridad de a quién estamos adorando? Dice, ¿qué tanto odia Dios el pecado? ¿Quieres saberlo? Para que tú sepas qué tan santo es Dios y qué tanto odia Dios el pecado, mira a la cruz del Calvario. Mira el precio que el Señor pagó por nuestros pecados. Mira la sangre preciosa derramada en la cruz. Mira el precio que Él pagó por el pecado, para que no fueras al infierno, para que tuvieras salvación y vida eterna. Ese es el odio que Dios tiene por el pecado y la santidad de Dios. Él no escatimó entregar su vida para que nosotros pudiéramos tener de su santidad y pudiéramos acercarnos a Él con libertad. De ahí la solemnidad de la advertencia del autor de Hebreos en el capítulo 14, cuando nos dice, mirad, no desechéis al que habla. Y en el 12:25 dice, porque si aquellos no escaparon cuando rechazaron al que les amonestó sobre la tierra, mucho menos escaparemos nosotros si nos apartamos de aquel que nos amonesta desde el cielo. Entonces, es a la luz de esta realidad que afirma en el 28 y 29, versos 28 y 29 de Hebreos 12, dice, así que tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Los cristianos del nuevo pacto poseemos una visión muchísimo más clara de la santidad de Dios. Repito, usted y yo, que estamos aquí en la iglesia, que llevamos 6 meses conociendo la palabra de Dios, que llevamos 1 año, 5 años conociendo la palabra de Dios, tenemos una claridad mucho más grande de lo que es la santidad de Dios. Sabemos que por causa de nuestro pecado Dios envió a su Hijo a derramar hasta su última gota de su sangre, porque si no, no seríamos salvos. Nadie podría ser salvo y nadie podría acercarse a un Dios 3 veces santo. Por eso, amada iglesia, debemos tener una reverencia más profunda cuando nos acercamos a Dios. La adoración no es un momento aquí en la iglesia. Esto es parte. Y hay gente que confunde que la adoración son los 15 minutos o 20 minutos que cantamos aquí. La adoración es un estilo de vida, que cuando nos reunimos aquí como iglesia podemos sí notar qué tanta adoración tenemos en nuestro corazón, ¿ya? Se hace visible, digámoslo así. La reverencia a Dios es una cara de la moneda. La otra cara de la moneda de la adoración es el gozo profundo, adoración y gozo. Tenemos ahí un perfecto mediador entre Dios y nosotros, que es grande y temible, pero que es amoroso, que es tierno y compasivo. La verdadera adoración está llena de gozo, porque entendemos cuán grande es el privilegio que Dios nos ha dado. El que cree que Dios es poca cosa, no vendrá con gozo a la iglesia. El que tiene un concepto humanizado de Dios no vendrá con gozo a la iglesia, ni siquiera vendrá cada 8 días a la iglesia. El que tiene un concepto pequeño de Dios, de mi Diosito,
de mi parcerito, ¿ya? Del niño Jesús, no vendrá con reverencia ni con gozo a alabar a Dios, ni le dará el tiempo que Dios se merece. El que cree que Dios es poca cosa, ni siquiera entenderá el privilegio que es adorar a Dios. Solo dedicará tiempo a Dios para pedirle, para pedir solamente. A eso sí le va a dedicar harto tiempo, a pedir. Hacer sus listas de peticiones. Cuando entendemos a través del Calvario quién es Dios, vendremos presurosos, a tiempo, a tener este privilegio de dedicarle no el tiempo que te sobra, no las sobras de tu tiempo, sino las primicias de tu tiempo. Te levantarás más temprano el día domingo para que puedas llegar a tiempo. Le darás lo mejor. Qué privilegiados somos, hijos de Dios, qué privilegiados somos de tener a ese Dios, a ese que se presentó allá en el Sinaí, de esta manera que fue absolutamente extraordinario y maravilloso, que el que se acercaba a ese monte quedaba muerto instantáneamente, porque es que Dios es sublime. Qué privilegiados somos nosotros que podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia por medio de Jesucristo, porque Él abrió ese camino. McCartney dice: el verdadero gozo en la adoración no es un happy hour. El verdadero gozo se da cuando nos damos cuenta cuán enorme, inconcebible provisión nos ha dado, y por lo tanto qué privilegio indescriptible ahora tenemos de estar en la presencia de ese Dios que es fuego consumidor. Nosotros que vivimos de este lado de la cruz, nosotros que vivimos de este lado de la eternidad, entendamos que la adoración es solemne porque estamos delante de un gran Dios que es fuego consumidor. Pero es también festiva y gozosa nuestra alabanza. Nuestra alabanza tiene que ser gozosa, porque ese gran Dios que se ha compadecido de nosotros ha diseñado un plan para que, siendo pecadores, por medio de su Hijo Jesucristo, nos acerquemos confiadamente a Él. Confiadamente, como un niño se puede acercar a su Padre. En la medida que el cristiano entienda la justicia y la santidad y la omnisciencia de este indescriptible Dios que conoce todo de nosotros, que conoce absolutamente los detalles más mínimos y sin embargo nos ama, que ha hecho provisión extraordinaria por medio de Jesucristo, nos acercaremos a Él con gozo reverente, con reverencia y con gozo. Las dos cosas van de la mano. Todos los días de nuestra vida podemos adorarlo y podemos gozarnos en Él. La adoración no solamente puede ser cerebral, no puede ser solo intelectual. La adoración también involucra nuestras emociones, y con esto estoy terminando. Involucra nuestras emociones. Una adoración que no involucre tus emociones es una adoración fría. Una adoración donde no has involucrado tus sentimientos, donde no estás comprendiendo quién es Dios. No puede ser solo cerebral. Nuestros afectos y emociones están involucrados, porque nos damos cuenta cuán inconcebible e indescriptible privilegio es estar en la presencia de ese gran Dios. Nosotros no venimos a sentir que adoramos, venimos a adorar a Dios. Nosotros no venimos a experimentar emociones para decir estoy adorando. No, las emociones son parte. Pero recuerden lo que les hablaba hace 3 semanas, las emociones van después de la razón. La razón va primero, el intelecto va primero, luego va la emoción, pero las dos van juntas, ¿sí? Pero van en orden. Venimos a adorar. La verdadera adoración a Dios no se produce cuando la adoración a Dios se produce cuando lo contemplamos en sus atributos maravillosos. Dios tiene millones de atributos. Nosotros conocemos unas decenas de atributos nomás. Los teólogos más estudiosos han escrito tomos y tomos y tomos sobre 20 o 30 o 50 atributos de Dios. Pero Dios tiene millones de atributos. Adoración es adorarlo a Él por sus atributos, por lo que Él es. Y cuando entendemos esto, de esa adoración que debemos darle, podemos decir con el salmista: pronto está mi corazón, oh Dios, para adorarte. Pronto está mi corazón. Para mí es un privilegio adorarte. Mejor me es adorarte que millares de oro y plata.
Mejor es para mí adorarte, Señor. Estar en tu presencia es mi delicia. Mejor es un día en tu presencia que 1000 fuera de ellos. Adorarte, Señor, es mi privilegio. Estar contigo es lo más dulce para mí. Para mí no es una carga adorarte. Para mí es un gozo hacerlo, porque sé quién eres tú, Señor. Tenemos que decirle al Señor, ayúdame a ser un adorador. ¿No les parece? Pedirle al Señor todos los días. Eso sí debiéramos pedírselo como parte de nuestra lista de petición. Enséñame, Señor, dame un corazón de adorador. Quita la indiferencia de mi corazón, la superficialidad de mi alma, Señor, la perspectiva equivocada que tengo. Ayúdame a verte, Señor, como tú eres. Abre mis ojos espirituales para que yo vea cuán digno de adoración eres tú, Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Cuán digno de adoración eres tú, Señor Jesucristo. La adoración, entonces, es el homenaje que la criatura rinde a su Dios creador. La rinde de corazón al contemplar la grandeza y la gloria, la omnipotencia y la majestad de Dios, en contraste con la pecaminosidad, la pequeñez y la pecaminosidad del hombre. Le rinde adoración sublime, una adoración que llega al corazón de Dios con el intelecto, con la voluntad y los sentimientos, y lo adora a Dios por todo lo que Él es, y le rinde al Señor toda la pleitesía que Él se merece. Amén. Pidámosle al Señor entonces que nos enseñe, que nos ayude por medio de su Espíritu Santo a ser adoradores en espíritu y en verdad. Oh Padre, solamente decirte Padre, Señor, nos debe conmover el corazón al contemplar la grandeza de tu poder, la majestad, Señor, lo sublime que eres. Tú estás allá en el trono, donde millares de ángeles, arcángeles y serafines te adoran sin cesar día y noche con una adoración perfecta. Y tú nos has dado a nosotros, simples mortales, criaturas, Señor, pecadores, redimidos por tu sangre preciosa, este privilegio maravilloso de adorarte, de contemplarte en la hermosura de tu grandeza, de tu santidad. Oh Padre, en el nombre de Jesús yo te ruego, por medio de tu Santo Espíritu, abre los ojos de nuestro entendimiento espiritual. Haznos comprender lo que es la adoración y haznos gozarnos en la adoración, Señor. Que nuestro corazón se llene de gozo al adorarte, que nuestras emociones se involucren en la adoración, que nuestro intelecto, nuestra inteligencia se involucre, Señor, que cantemos con inteligencia a ti, que te expresemos palabras, Señor, que sean palabras salidas del corazón, no solamente de los labios. Ayúdanos, Señor, a hacer una adoración no ritual. Perdónanos, Señor, porque muchas veces, y perdóname a mí, Señor, porque muchísimas veces he hecho una adoración netamente ritual, pero no una adoración de corazón, Señor. Limpia nuestros corazones, y si usted se identifica con esta oración, dígale lo mismo al Señor. Limpia mi corazón, perdóname, Señor, por haber manoseado tu santidad, por manosearte a ti, Señor, por empequeñecerte, por tener una visión tan reducida de ti. Por eso mi adoración así frágil, tan superficial, tan epidérmica. Señor, necesito aprender a adorarte. Por eso necesito conocerte. Pídale al Señor, yo quiero conocerte, Señor. Y usted sabe que puede conocerlo en las Escrituras, en la palabra de Dios, que allí es donde usted lo conoce, que cuanto más abre las Escrituras cada día, más conoce al Señor. Oh Señor, danos este privilegio de conocerte, de deleitarnos contigo cada día cuando vamos a las Escrituras, de mirarte allí, Señor, en el libro de Hebreos, en el libro de San Juan, en los Hechos de los Apóstoles, en las cartas del apóstol Pablo, en los Salmos, en Isaías, en los Proverbios, de verte a ti, Señor, cómo eres tú, de darte gracias, Señor, por tu magnificencia, y darte gracias que eres tan tierno y compasivo con nosotros. Digámosle, Señor, gracias, porque siendo
Santo, santo, santo. Estás cercano a mi corazón, estás aquí en mi corazón. Vives en mí, Señor, y me amas con amor perfecto, con amor eterno. Y ganaste para mí la salvación, Señor. Y tu sangre preciosa me limpia de mis pecados todos los días. Enséñame a vivir en santidad, Señor. Enséñame, Señor, a entender que la verdadera adoración va unida a la limpieza de corazón. Gracias, Señor. Te adoramos, Jesús. Te adoramos, Padre. Tu nombre, Señor. Tu nombre sobre todo nombre. Sean tronos, sean dominios.
de Él. Esos atributos grandiosos, extraordinarios, a ese amor perfecto, esa justicia sin límites, a la majestad divina, a la omnipotencia de Dios, a la omnisciencia, esa superioridad de Él, la superioridad sobre todos los ángeles de Jesús. Adore a Jesús, adore a Jesucristo el Señor. Adore su grandeza, su misericordia sin límites, su bondad, su generosidad, el poder de Él, omnipotente. Adore a Jesús, adórelo, engrandezca su nombre. Gracias, Señor, por darnos este privilegio tan grande de darte reconocimiento. Nosotros, simples criaturas, y podemos tener este privilegio tan maravilloso de rendirte adoración a ti. Gracias, Señor. Gracias. Muchas gracias, Señor. Gracias porque hoy, a través de tu palabra, Señor, nos has dado un poquito más de luz para adorarte en espíritu y en verdad. Amén. Amén. Bendito sea Dios. Gloria al Señor.